Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Después de un tiempo fuera de cámara, estamos de nuevo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudios académicos. Nos separamos un poco, pero ya estamos de nuevo. Espero que este estudio que vamos a realizar el día de hoy y los siguientes días les va a ser de mucha bendición. En los mensajes anteriores hablamos que Dios es el que realiza la salvación en los hombres. El hombre no tiene la capacidad para poderse relacionar con Dios porque está muerto en sus delitos y pecados. Dios es el que realiza la salvación por medio del llamamiento, por medio del Evangelio. El Espíritu Santo regenera a la persona, hace que nazca de nuevo. Inmediatamente después, el hombre tiene la capacidad de arrepentirse de sus pecados y de tener fe en el Señor Jesucristo. O sea, muchas veces la gente puede decir, yo creo en el Señor Jesucristo, pero no me he arrepentido de mis pecados. Porque la gente dice, todos creen, todas las personas creen, pero no se han arrepentido de sus pecados, quieren seguir en sus pecados y dicen que aman al Señor. Jesús mismo dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces, Dios es el que da la capacidad, por medio del nacimiento nuevo, de que ese hombre tenga la capacidad de arrepentirse, apartarse de sus pecados y abrazar a Jesús. No hay otra manera para que suceda eso. Todo el mundo dice que cree, pero no le sigue. Después de que se arrepintió y creyó, inmediatamente Dios nos justifica. La justificación es la base para la expiación, lo cual vamos a hablar el día de hoy y quizás por 3, 4 mensajes. ¿Por quién murió Jesús? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué lo envió Dios? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Después de la justificación, hablamos en mensajes anteriores que Dios después nos adopta y nos hace su familia, la familia de Él en donde ya podemos decirle Abba Padre. Después de la adopción, Él nos santifica y es donde nosotros como cristianos participamos juntamente con el Espíritu Santo para llegar a la perfección en la cual en este mundo nunca vamos a llegar porque tenemos un cuerpo que se inclina al pecado. Después de la santificación, dice la Escritura que Dios nos glorifica. Y vamos a ver todos los versículos, vamos a ver paso a paso. Vamos a leer en este primer mensaje muchos versículos, porque necesito leerlos, no son de explicarlos con mucha claridad. Es muy clara la Escritura, vamos a dejar que la Escritura hable por sí sola. Que la Escritura, tomando un mensaje de aquí, otro pasaje de acá, otro versículo de acá, y la Escritura va a hablar qué hizo Jesús en la cruz. Por usted, por mí, por toda la humanidad. Sin embargo, vamos a distinguir a lo largo de este estudio por quién murió Jesús, si por toda la humanidad o por ciertas personas en particular. Y la Escritura es muy clara al respecto. Sin embargo, primero vamos a definir qué es la expiación. Hay muchas definiciones, pero a mí me pareció la más correcta la que redacté, no porque las demás no sean correctas, pero me gustó más esta. Es la obra que Jesús hizo en vida, mientras que Él estuvo terrenalmente, y en muerte, para ganar nuestra salvación y apartarnos de la ira de Dios y otorgarnos la vida eterna. Ahora bien, ¿qué motivó al Señor? ¿Qué motivó a Dios salvarnos? Si dice la Escritura que ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, Él se había molestado con Adán y Eva. Nos apartó. Adán puso sobre nosotros el pecado que Él cometió. Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué lo motivó? La Escritura nos enseña que lo motivó fue el amor y su justicia.
Ese amor tan grande es un atributo que Dios tiene y en donde mucha gente se escuda. Dios es amor. Dios es amor. Dios no tiene la ira tan grande como para enviarnos al infierno. Dios es amor, pero también es justo. Y en esa justicia, Él envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Jesús fue el chivo expiatorio para que nosotros fuéramos salvos de la ira de Dios. ¿Quiénes? Los que creen. El amor de Dios se refleja en un versículo muy conocido, Juan 3:16, dice, porque de tal manera, una manera tal que es infinita, amó Dios al mundo, una manera tal que no es comprensible para un ser humano el dar a su Hijo para que muera por otras personas pecadoras, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro pasaje que ilustra el amor hermoso de Dios es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Aunque nadie le busca, Cristo murió por nosotros. Su justicia, esa justicia que a Él se le necesita que se le paguen los pecados. Él había perdonado los pecados en el Antiguo Testamento, los había pasado por alto, pero ahora demanda castigo. Él perdonó, cubrió en el Antiguo Testamento los pecados de las personas. Y esto es un punto muy importante que vamos a ver a lo largo de este primer mensaje. El sistema sacrificial levítico, que era la manera en que los israelitas, como Dios les ordenó, expiaban sus pecados. Que simplemente expiar en el hebreo era cubrir sus pecados, no eran limpiados. Muy bien. Romanos 3:20, hablando de la justicia de Dios. Dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Esto significa que por cualquier obra que usted quiera hacer, usted no piense que va a ser justificado. Somos salvos por gracia, por un favor que Dios nos otorga, un favor que no merecemos. Y somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por medio de las obras. Nadie puede ser salvo porque las personas conocidas nos dicen que somos muy buenas personas y que somos muy buenas personas con las demás personas. Somos misericordiosos, piadosos, bondadosos. Eso no nos lleva a Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando se aplica la ley, cuando crean una ley, como la codicia, no codiciarás, las personas no sabían que era pecado. No adulterarás, no sabían que era pecado. Sin embargo, cuando aparece la ley nos muestra que somos pecadores. Entonces, la ley se instaló para hacernos ver que somos pecadores. 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. A lo largo de todo este estudio, esta frase, todos los que creen en Él, los que creen en Él, los que depositan su confianza en Él, los que tienen fe en Él, va a aparecer tanto que va a descubrir la verdadera expiación que realizó Jesús. Pero lo vamos a ver a lo largo de todo este estudio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el pago del rescate que realizó a su Padre Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación, debemos declarar este punto que lo vamos a estar viendo.
significa aplacar la ira de Dios, satisfacer la ira de Dios en Cristo. En el Antiguo Testamento, en los pueblos paganos en aquel entonces, daban a un hijo, lo pasaban por fuego en propiciación para los dioses que ellos tenían. Si era una persona, y aún en muchas tribus, en muchas partes del mundo, la gente sabe que hay un Dios, aunque hay ignorancia en ellos, pero saben, quieren adorar un Dios y dan como propiciación a una persona para aplacar su ira o para que llueva, etcétera, etcétera. Dios puso como propiciación para aplacar la ira y que quedara satisfecha el pago por medio de Jesucristo. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todos los pecados del Antiguo Testamento, habían sido perdonados, cubiertos, pero no se había pagado el castigo. Por esta razón Dios envió a su Hijo para pagar y morir por nuestros pecados. Y tenía que ser Jesucristo, tenía que ser un hombre sin pecado, que no le hubieran trasladado el pecado por el nacimiento de un hombre y de una mujer, por la relación. Todos hemos nacido en pecado, hemos sido concebidos en pecado. Pero Él vino a cumplir la ley. No debemos olvidar, hay muchos pasajes que hablan al respecto, pero no me quiero detener en ello, de que el que impuso el castigo fue el Padre. Hay muchas personas y corrientes que dicen que Jesús le pagó el castigo a Satanás. Eso es es impensable. El que estaba demandando el castigo era el juez, que era Dios. Es, por ejemplo, usted nada más imagínese, usted merece la pena de muerte por haber cometido un delito. Y a usted ya lo van a matar por una inyección o por cortarle la cabeza o en la silla eléctrica. En eso entra Jesús y le dice al juez, yo pago los pecados de él. El pecado que él cometió, yo lo voy a pagar. Yo voy a ser el sustituto de él. Y Él muere por usted. Él paga su falta, su pecado, la penalización que usted tenía, que era la muerte, su sentencia. Y el juez queda satisfecho. Y Él es justo y nos justifica a nosotros que el pago fue totalmente pagado. Lo menos que puede hacer la persona, lo menos, es que esa persona que murió por él, vivir enteramente toda su vida agradeciéndole y viviendo como él quiere que viva. Eso es la expiación. Eso es. Él fue nuestro sustituto. Él obtuvo, en lugar de que nosotros fuéramos los sacrificados. Es más, ni teníamos la capacidad de poderle pagar al Señor, ni eternamente ni nunca. Los que no creen no van a poder pagar, el castigo eterno va a ser el infierno. Muy bien, continúo. Isaías 53:10, cuando habla del siervo sufriente. Tengan la oportunidad, dense la oportunidad de abrir la Escritura, leer el capítulo 53 de Isaías y les voy a dar varias tareas para que lo hagan. Cuando ustedes sientan las bases de esto profundamente y lo entienden y lo comprenden, mayor tendrán visión de Dios. Olvídense, hagan de cuenta que en este momento ustedes no saben nada y quieren saber qué sucedió en la cruz. Para que lo que tenemos dentro de nuestra mente, que nos han enseñado a lo largo del tiempo, sea desplazado y que entren cosas nuevas. La verdad de Cristo. Con todo eso, dice Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esto se escribió hace cuando llegó Jesucristo, 600 años, 550, 600 años antes. Ahora, ¿por qué necesitaba venir Cristo? El hombre no puede, no tiene la capacidad de responder absolutamente nada. Un hombre muerto no responde. Tiene que despertarlo un ser superior porque no responde. No puede oír, no puede ver, no puede tomar decisiones. No habla, no nada, está muerto. Y dice la Escritura que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto se llama, para los teólogos, la depravación total del hombre o su incapacidad para acercarse al Señor. Al entender esto, usted va a entender todo lo demás. Cuando usted reconoce que es incapaz de acercarse a Dios, porque no tiene con qué acercarse, todas las personas estábamos muertos en delitos y pecados, a menos que hayan creído. Usted no tiene la capacidad para acercarse, a menos que ya sea un creyente nacido de nuevo. Es necesario entender que después de la caída del hombre, es decir, cuando pecó Adán, el hombre natural, todo ser humano, está disfrutando de la gracia de Dios de darnos vida temporalmente a todo ser humano y puede disfrutar de esta vida teniendo lo que pueda tener, viviendo como quiera vivir, viviendo de lo que Dios creó, los cielos, la tierra, los ríos, disfrutando de las capacidades que Dios le dio a cada persona. Nadie tiene su capacidad porque Él es muy capaz. No. Dios lo creó y es creación de Dios y está hecho a imagen y semejanza de Dios. Nadie se creó a sí mismo. Nadie. Entonces, todos los pecados que ha cometido el hombre, sigue cometiéndolos. Necesita de un Salvador, de un sustituto, de un hombre que pueda morir por él y que cumpla los requisitos que Dios está demandando como juez. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice en Romanos 6:23. Efesios 2:1 dice, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ahora puede decir la gente, y lo puede decir con mucha razón. Dice, bueno, pero ¿por qué los pecados de Adán fueron transferidos a mi vida? ¿O por qué han sido transferidos? Porque para Dios todos han pecado. Y a cualquier persona que usted le pueda preguntar, todos han pecado. Todos hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Todas las personas han pecado a lo largo de su vida. Necesitan ser limpiados, necesitan ser redimidos. Romanos 5:18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, así como nos fueron trasladados o imputados todos los pecados, aunque cometió uno, el pecado de Adán, dice la Escritura, de la misma manera por la justicia de uno, por la justificación de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nos justificó para poder tener vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué sufrimiento? Por el pecado. ¿Por qué hay enfermedad? Por el pecado. Eso no existía. ¿Por qué hay hombres más pobres, más ricos, con más poder, menos? Por el pecado. Usted lo puede ver. Ni siquiera vea al gobierno. A cualquier persona que usted vea, lo va a ver que es una buena persona quizás. Pero vamos a ver la condición del hombre según Dios. De esta manera, el Espíritu Santo habló por medio de Pablo en Romanos 3:10. Esta es la depravación del hombre. Por eso cuando una persona dice, yo creo en Dios, yo sí le busco, yo guardo sus mandamientos. Vamos a ver qué es lo que dice. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De esta manera es como Dios ve al hombre. El hombre no tiene la capacidad, no busca a Dios, no entiende, no tiene temor de Él. No hay, si se quiere justificar que es bueno, para Dios no es bueno. Él se quiere justificar que es justo, para Dios no hay justicia en Él. El hombre está muerto. Y cuando usted reconozca esto, que reconozca que Jesús vino a morir por los pecadores, es cuando usted va a entender, va a comprender lo que Dios hizo por el ser humano. Romanos 1:28 continúa hablando Pablo de lo que es el hombre para los ojos de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Quién los entregó a una mente reprobada? ¿Él mismo? No, Dios. Ya no tenían la capacidad de estar cerca de Dios y que Dios los estuviera aconsejando, los estuviera exhortando. Desde el momento en que Adán pecó y desobedeció y prefirió hacerle caso a Satanás, Dios lo echó fuera. Porque solamente hay un Dios. Dice, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hoy en día todo mundo se complace a cómo está la cultura, la moral y los valores el día de hoy. Es que los tiempos cambian, la vida cambia, todo cambia, nos vamos modernizando, pero para mal, no es para bien, es para mal. Esto significa que todo lo que hacen estas personas, lo que está diciendo el Espíritu Santo por medio de Pablo, significa que están separados de Dios. Si estuvieran cerca de Dios, no harían esto. Por eso Dios los entregó a mentes reprobadas, para que hagan cosas que no convienen. Ahora bien, si volteamos la moneda y en lugar de ver la condición del hombre, vemos la condición de Jesús, veremos lo siguiente. Y para poderlo entender, debemos de estar muy atentos al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Por todas estas personas, que es toda la humanidad, es por la que Dios quiso enviar a su Hijo por amor y por justicia. Por amor y por justicia, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. A Él, si Él hubiera querido, ¿para qué nos quería? Él eternamente con el Espíritu Santo y con Jesús. Ellos estaban eternamente felices, dichosos, dándose gloria cada uno a cada uno. Pero si no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, ¿para qué nos iba a perdonar a nosotros? Pero por su amor lo hizo. Y la gente desprecia ese amor. Y como desprecia ese amor, muchos se van por la puerta ancha. No lo pueden entender, se les hace locura el evangelio de la cruz. Se les hace locura. Muy bien. Jesús nació sin pecado, de una manera extraordinaria en el vientre de María. Dios le preparó cuerpo para que realizara
este acto tan extraordinario. Fue engendrado por el Espíritu Santo. A lo largo de su ministerio no pecó, cumpliendo la ley, y Jesús mismo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley, porque nadie ha cumplido la ley. Todos han pecado, pero Él vino a cumplir la ley. Adán pecó como representante de los seres humanos. Dios envía a Jesús para mostrarnos su amor. Y como representante, satisfizo todo lo que Dios requería. Y Él vino a cumplir la ley y nunca pecó. Porque de cierto os digo, dice Jesús, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es todo lo que se haya cumplido? Jesús vino no a abrogar la ley y a los profetas, sino que vino a cumplir que todo lo que Dios le ordenó, hasta que todo se haya cumplido, hasta que Él llega a esa cruz y cumpla la obra que Dios le ordenó. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justos de Dios en Cristo. En el Antiguo Testamento, la expiación la efectuaba una vez al año el sumo sacerdote. Y les voy a encargar de tarea que lean el capítulo 16 de Levítico y el capítulo 17. Solamente voy a leer unos fragmentos y los voy a leer. Y aquí voy a terminar leyendo solamente los fragmentos y después los vamos a explicar. No me quiero extender mucho, pero me voy a tener que extender. Quiero explicar, quiero leer lo que sucedió en el Antiguo Testamento, las órdenes que Dios le dio a Moisés. En el momento en que Dios sacó de Egipto a su pueblo Israel, construyeron un tabernáculo de la manera en que Dios le dijo que lo construyera. El tabernáculo significa residencia. Significa que ahí iba a estar la gloria de Dios acompañándolos. Y ese tabernáculo era hecho por manos humanas. Y más adelante vamos a ver que Jesús entró no al tabernáculo hecho por manos humanas, sino al mismo cielo, delante de Dios. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice el autor de Hebreos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, Él fue tentado, Jesús, en todas las cosas en las cuales es tentado continuamente una persona, pero Él no pecó. El autor de Hebreos nos está diciendo que tenía que venir una persona, que esa persona no pecó, pero que fue tentada de la misma manera en que usted, en que yo, todos los días, el pecado nos asedia. Las tentaciones, los deseos, lo que quiere este cuerpo y que está en contra de lo que Dios quiere. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Él sufrió y siguió sufriendo hasta la cruz. Juan el Bautista identifica a Jesús diciendo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la misma manera Pedro dice lo siguiente en 1 de Pedro 1:18. Sabiendo, les está diciendo a los que les escribió, recuerden una cosa que es muy importante. La escritura en las epístolas, todas se escribieron como exhortación, como ánimo, como instrucción pastoral a todas las personas que eran cristianas, a las iglesias a las cuales se les escribía. No se les escribía a gente impía. La escritura, las epístolas,
Las epístolas eran escritas para pura gente cristiana que había nacido de nuevo. No nos confundamos y eso les va a ayudar mucho a entender las cosas. De la misma manera, Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los holocaustos tenían que ser lo mejor que tenía el oferente, la persona que iba a hacer el sacrificio y lo llevaba al tabernáculo, a la entrada, y tenía que ser un cordero sin mancha y sin defecto. La expiación en el Antiguo Testamento es figura de lo que iba a realizar Jesús en la cruz. Por eso es muy importante. Quiero tocar el tema del sistema sacrificial levítico para que puedan comprender lo que hizo Jesucristo. Lo que era sombra antes se hizo realidad en Cristo. El cordero tenía que ser sin defecto y sin mancha para los sacrificios en el sistema sacrificial. Y muchas veces querían engañar a Dios y llevaban lo más malito. Lo que no servía de la manada era lo que le llevaban para sacrificar. Y es lo que hoy en día es lo que hace la gente, le llevan migajas al Señor. Para que fueran aceptos y ser sus sustitutos del pecado. ¿Qué sucedía? En Levítico capítulo 1, 3, 4. La persona que había cometido un error o un pecado llevaba su cordero, lo llevaba al sacerdote, ponía las manos en la cabeza de ese animal, después lo mataba, el pecado era transferido a ese animal y el animal era el sacrificio. O sea, le transfería su pecado a ese animal, era el sustituto del castigo y ese animal moría en lugar de que muriera ese hombre. Dios le había ordenado a Moisés construir el tabernáculo. Y podemos preguntar si la gloria de Dios estaba en ese tabernáculo, ¿cómo podía Dios vivir, estar en un lugar donde todos eran pecadores? Levítico 1:4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, para perdón del pecado. Sin embargo, no todo el sacrificio que llevaban era para expiar pecados, sino el más importante era una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no, estaba el lugar santo y después el lugar santísimo, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote para expiar los pecados suyos y de su casa y los del pueblo. Una vez al año. Y es lo que vamos a explicar. La sangre del macho cabrío del sacrificio debería de rociarse sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, donde se hacía la expiación. Dios dijo, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Recuerden que tienen de tarea leer esos capítulos. Levítico 16:21. Y es la instrucción. El sumo sacerdote en aquel entonces era Aarón, era el hermano de Moisés. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esto fue lo que hizo Jesús. Él cargó con los pecados de todo el pueblo, de ese pueblo que él rescató. Al imponer las manos sobre el chivo expiatorio y confesar todos los pecados de Israel sobre él, lo que estaba simbolizando
era que Dios había considerado el pecado y la culpa del pueblo, se transferían al animal, pero simplemente los cubrían. Él era el sustituto, ese animal era echado al desierto, se llevaba los pecados y era simplemente un símbolo de lo que iba a suceder en Cristo. De la misma manera, cuando Dios sacó a Israel, perdónenme, de Egipto, Dios pidió una expiación de la misma manera. Dios maltrató con 10 plagas al pueblo de Egipto. Esas plagas, esas 9 plagas eran las plagas a las cuales ellos adoraban, tenían sus ídolos, tenían sus dioses. Pero Dios les dijo a los israelitas que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Y para no matar a los hijos de Israel, a los primogénitos, les dijo que tenían que sacrificar un cordero y manchar en la puerta con sangre. ¿Por qué? Porque ellos habían sido idólatras también. Y ellos necesitaban expiar ese pecado delante del Señor. Oye, pero no dice en Éxodo eso, pero sí lo dice en Ezequiel. Ezequiel 27 dice, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. La misericordia, el amor y el pueblo escogido de Dios les dijo, necesito que ustedes maten a un animal para que sea su sustituto y yo no los destruya a ustedes, como voy a destruir a los primogénitos de Egipto. La Escritura dice Pablo que Jesús es nuestro Cordero en nuestra Pascua. Ahora bien, el autor de Hebreos nos proporciona más información para entender la expiación de Jesús. Y voy a leer solamente este versículo y vamos a continuar en el siguiente mensaje. No se me pierdan, estos mensajes los voy a subir todos juntos para que los vean en continuación, no los quiero cansar, pero no dejen de ver todos los mensajes. Estos mensajes les van a abrir el entendimiento por quién murió Jesús, y murió por todos o por algunas personas. Si su expiación fue ilimitada, fue ilimitada. Si Dios los escogió o no los escogió, si es pueblo de Dios o no era pueblo de Dios. Vamos a ver si todos se salvan, si todos se van al cielo, y si todos se van al cielo, ¿por qué mucha gente se va al infierno? ¿Por qué hay gente que va al infierno? Murió por todos. Entonces, la expiación de Jesús fue ineficaz. No fue potencialmente para salvar a todos. O el hombre tiene la capacidad, como dicen los arminianos, de que el hombre tiene la capacidad para decidir si sigue al Señor o no. Siga escuchando los mensajes. Nos vemos en la siguiente vamos a cumplir ya 40 minutos. Si en el siguiente mensaje nos vemos, vamos a continuar rápidamente. Yo creo que van a ser 3-4 mensajes. Véalos completos. Que Dios me los bendiga mucho. Y quiero hacer una oración. Voy a terminar con oraciones. Normalmente yo oro aparte, pero para las personas que me están escuchando, no me quiero ir sin orar por ustedes, delante de Dios y delante de ustedes. Padre eterno, en esta tarde, Señor, en este día, en este mensaje, quiero pedirte por todas las personas que están escuchando este mensaje, que abra su entendimiento, que disponga su corazón,
que no se rebelen más contra ti. Ayúdales a entender, a comprender, a razonar divinamente lo que tú hiciste en la cruz. Pon hambre en ellos. Pon hambre de ti, Señor. Haz que descansen en ti. Haz que se levanten de ese largo letargo, Señor, de muerte. Ayuda a los que son cristianos que sigan perseverando en ti, Señor. Que esta vida es pasajera, todo va a perecer y la vida está escondida en ti, Señor, en el cielo eternamente. Bendícelos, Dios, y bendice estos mensajes y pon en el corazón de las personas que los multipliquen. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.